Mi nombre es Gabriela Karina Flores Ruiz, soy estudiante del quinto semestre de la licenciatura en Psicología en Educación a Distancia SOAYED de la Universidad Nacional Autónoma de México. La siguiente exposición es para el módulo 504, Psicología Teórica del Desarrollo Humano, por la licenciada Judith Rivera Baños. En esta ocasión voy a exponer sobre las teorías del desarrollo, las distintas teorías que vimos durante el quinto semestre. Comienzo con la teoría del psicoanálisis. Este fue creado por Sigmund Freud, en el que determinó que el desarrollo se modela o se va formando de acuerdo con las fuerzas inconscientes o las necesidades biológicas que tenemos, es decir, el poder satisfacerlas dependiendo de la etapa en la que se encuentre el ser humano. Para explicar esto realizó una clasificación por etapas que son 5 y son las siguientes. Etapa oral, que va de los 0 a los 18 meses de vida, y en esta la alimentación es la principal fuente de placer sensorial y su exploración al mundo lo realizan por medio de la vía oral. Si en esta etapa no fueron cumplidos los aspectos deseados o al contrario fueron demasiado gratificados, al crecer las personas pueden desarrollar adicción al tabaco, morderse las uñas, etc. A este aspecto Freud lo llamaba fijación. La segunda etapa es la etapa anal, que va de los 18 meses a los 3 años de edad. En esta etapa, la principal fuente de placer es el movimiento de los intestinos, y si no es superada con facilidad o hubo mucha rigidez en el momento del aprendizaje del control de esfínteres, se va a presentar la fijación en un futuro siendo una persona extremadamente limpia, atado rígidamente a rutinas o de lo contrario, una persona extremadamente desordenada. Viene la etapa fálica, que es desde los 3 años a los 6 años de edad. En esta etapa se da un conflicto interno en los niños y puede resaltar un complejo que llamó Edipo en el caso de los hombres y Electra en el caso de las mujeres, que consiste en el supuesto enamoramiento del niño a la madre y la niña al padre, pero que para la superación de este existe una identificación con el progenitor de su mismo sexo, y es entonces que se pasa a la siguiente etapa. Etapa latente. Va de los 6 años a la pubertad. En esta etapa están en relativa calma y redirigen sus impulsos y deseos a las tareas escolares y a la exploración social. Posteriormente viene la etapa genital, que va desde la pubertad hasta toda la adultez. En esta etapa, la persona se rige por el principio de placer que se encuentra pues ya directamente en los genitales. Es decir, ya se busca el desarrollar una familia, el crear relaciones con las demás personas, etc. Aquí se acaban las 5 etapas del desarrollo que implementó Freud. El método relacionado con la teoría psicoanalítica es la influencia de la sociedad y el contexto en la personalidad en el desarrollo, ya que depende de las reglas que ésta imponga para mantener nuestros límites y lo permitido por la misma. Esto lo estableció con la propuesta de los 3 niveles de conciencia, que son el ello, que representa los deseos internos ilimitantes y cómo el sujeto quisiera que se realizaran. El yo, que es el nivel medio, en el que se respetan las pautas establecidas por la sociedad, y el superyo, siendo este el juicio en donde se respetan las reglas impuestas por los padres en la niñez. Ahora hablaremos sobre la teoría del desarrollo psicosocial. Erik Erikson fue quien propuso esta teoría y él la dividió en 8 etapas. Esta tomó las aportaciones de Freud y proponía que el desarrollo del yo se daba a lo largo de la vida. Él mencionaba que en cada una de las etapas debe existir una crisis para poder desarrollar un yo sano, creando una virtud que resulte de estas crisis. Las etapas de esta teoría son las siguientes. Primera, confianza básica contra desconfianza.
Segunda, autonomía contra vergüenza y duda. Tercera, iniciativa contra culpa. Cuarta, laboriosidad contra inferioridad. Quinta, identidad contra confusión de identidad. Sexta, intimidad contra aislamiento. Séptima, creatividad contra estancamiento. Y octava, integridad contra desesperación. Con esta última se acaban las 8 etapas que desarrolló Erik Erikson. Y él mencionaba que el método en estas etapas era crear una crisis para poder desarrollar una virtud o una habilidad que saliera de estas. Bien, con esto concluimos con la teoría de Erik Erikson. Ahora veamos las teorías del aprendizaje. Los factores que se promueven en esta teoría son que el desarrollo es el resultado del aprendizaje. No lo dividen en etapas, ya que el aprendizaje es constante y se puede dar en todo el desarrollo de la vida. En estas teorías se busca la objetividad de la explicación del desarrollo y se pueden cuantificar, así como comprobar en un laboratorio lo que se está proponiendo. Dos de las más importantes son la teoría del conductismo y la del aprendizaje social. En la teoría del conductismo cabe destacar al teórico Iván Pavlov, que hablaba sobre el condicionamiento clásico, proponiendo que el ser humano se regía por estímulos, sobre estos ejercía una respuesta. El tipo de respuesta podría ser condicionada o incondicionada, es decir, la respuesta sería predecible por la experiencia. El método utilizado es el aprendizaje asociativo, según el cual se forma un vínculo mental entre dos sucesos. Este tipo de aprendizaje se emplea el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. En este último, el individuo aprende las consecuencias de operar en el ambiente. El teórico Skinner nos menciona que el individuo actuará de acuerdo a reforzadores y castigos, dependiendo de lo que obtenga cuando realiza alguna acción. Los reforzadores servirán para que la acción se realice con frecuencia y los castigos para que se disminuya. La teoría del aprendizaje social. En esta, Albert Bandura nos menciona que en el determinismo recíproco, los factores que promueven el desarrollo vienen directamente relacionados del mundo que nos rodea y que va a depender del tipo de desarrollo que tengamos, del contexto en el que nos encontremos. La teoría del aprendizaje clásica sostiene que el desarrollo se determina por el aprendizaje de modelos, es decir, que el individuo aprende las conductas que están aprobadas por la sociedad y que la elección de un modelo dependerá de las consecuencias que haya tenido la aplicación de este. Bien, continuamos con la teoría de las etapas cognitivas de Piaget. Para Piaget, el desarrollo se crea a base de la necesidad de adaptarse al ambiente. En este se requiere de 3 procesos fundamentales, que es la organización, adaptación y equilibrio, o resultado de un conocimiento nuevo. Aquí viene el método, que es, por ejemplo, cuando se conoce el concepto de lo que es un lápiz y para qué sirve, se presenta como un nuevo conocimiento los colores. Se organiza dentro de un grupo, es decir, se recuerda el concepto que ya se tiene de un lápiz, pero se notan las diferencias, que estos sirven para iluminar y dar color a los dibujos, y no solo para escribir. En este segundo paso se está dando la adaptación al nuevo concepto. Y por último, se le da un equilibrio o conocimiento nuevo, que ahora ya se tienen 2 distintos conceptos. Piaget mencionaba que de acuerdo a la etapa en la que se encontraba el individuo, serían las operaciones que podría realizar.
ya que dependerá de la maduración o nivel de desarrollo que se tenga para alcanzar cierto grado de complejidad. Estas etapas son etapa sensoriomotriz, que va de los 0 a los 2 años. Etapa preoperacional, que va de los 2 a los 7 años. Etapa de operaciones concretas, que va de los 7 a los 11 años. Y la etapa de las operaciones formales, que va de los 12 años en adelante. Bien, ahora hablemos de la teoría sociocultural de Vygotsky. Según Vygotsky, el entorno de los niños tiene un énfasis en su desarrollo y el crecimiento cognitivo se da como un proceso colaborativo en el que una persona que ya haya pasado por la zona de desarrollo en la que se encuentra el niño puede apoyarlo por medio del andamiaje a alcanzar la zona siguiente denominada zona de desarrollo próximo. El método que se emplea en el desarrollo se da a partir de la cultura y la influencia social, es decir, la influencia de los conocimientos de las personas de nuestro alrededor, como lo son maestros, padres, personas de mayor edad o que se encuentren en una zona próxima, así sean pares. Una de las técnicas empleadas para el andamiaje es el juego, ya que según Vygotsky nos dice que un niño, si sabe que son reglas de un juego, las va a seguir al pie de la letra y de esta manera aprenderá a respetarlas. Sin embargo, si solo se menciona que realice una actividad como tal, este no le dará el mismo interés ni se esforzará por cumplir con lo que desea. Para los psicólogos gestalistas, según en el proceso del aprendizaje, la experiencia y la percepción son más importantes que las respuestas específicas dadas a cada estímulo. Es decir, esta teoría no se basa en el estímulo-respuesta. Cuando un individuo comienza un aprendizaje, dispone de un conjunto de actitudes, habilidades, expectativas sobre su propia capacidad de aprender conocimientos y percibe la situación de aprendizaje de una forma particular, distinta de la percepción de otro. En esta teoría, el método para el desarrollo se da por medio de leyes, que son diversas y que cada una tiene una especificación de la perspectiva del sujeto. Estas leyes son las siguientes. La ley de figura y fondo. La ley del cierre o de la completud. Las formas abiertas o inconclusas provocan incomodidad y por lo que existe una tendencia a completar con la imaginación aquello que falta. Estas leyes son el método. La ley del contraste es la posición en la que se encuentren los diferentes elementos en la composición. En una composición incide sobre la atribución de las cualidades, pudiendo ser estas el tamaño de los mismos elementos. Es decir, que percibimos diferencias ya sea por el tamaño de los elementos o por colores. La ley de la proximidad. Si un estímulo visible está constituido por una multitud de elementos diversos, se manifiesta en el sujeto receptor la tendencia a agrupar aquellos elementos más próximos entre sí. Ley de la similaridad. Cuando existe un estímulo visible y estos están compuestos por otros elementos variados, se configura una preferencia a agrupar todos los elementos similares entre sí. Ley de buena continuidad. Todas aquellas figuras que posean un destino común se les atribuye en comunidad y es más fácil de percibirlas como totalidad. Esto comprende a completar partes que no las podemos ver en historias y las imaginamos. Ley del movimiento común o destino común.
Se percibe como unidad o conjunto aquellos elementos que se mueven globalmente en la misma dirección de manera estática, generando la sensación de movimiento. Bien, estas son las teorías del desarrollo que revisamos durante la unidad y que cada una de ellas tiene una perspectiva distinta sobre el desarrollo y sobre los métodos empleados para poder adquirir la maduración suficiente para crear las respuestas que daremos ante cualquier problemática de la vida cotidiana. Esto sería todo de mi parte y agradezco mucho su atención.